Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que podemos estar un día más, un día lunes más, estudiando la palabra del Señor y seguimos con nuestro estudio sistemático del profeta Ezequiel. Y hoy día, mis queridos hermanos, vamos a estar estudiando de Ezequiel capítulo 12 hasta el capítulo 15. Así que ahí le invito a que pueda abrir su Biblia y vamos a estar leyendo unos textos y vamos a estar explicando la palabra del Señor. Amén. Así que antes de comenzar, vamos a orar ya para que Dios pueda bendecir este tiempo de estudio bíblico. El Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que con la ayuda del Señor podamos poner por obra su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo que tú permites que nos reunamos por medio de esta plataforma, para poder aprender un poco más, Señor, de tu palabra. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder recibir tu palabra, para poder entenderla y para poder ponerla por obra, Señor. Bendice a cada hermano que se da cita, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a cada hermano que verá después la enseñanza, bendícelo de igual forma, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Ezequiel capítulo 12, ¿ya? Ezequiel capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, perdón. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Amén. Para empezar, estos versículos, ¿cierto? Es interesante, mis queridos hermanos, ver cuál es la mirada de Dios que Él tiene sobre el pueblo de Israel. El Señor lo describe al pueblo de Israel como una casa rebelde, ¿ya? Una casa rebelde. Cuando nosotros vemos, mis queridos hermanos, la historia del pueblo de Israel, Israel precisamente se caracterizó por ser un pueblo muy rebelde, muy testarudo, muy llevado de su idea, muy desobediente. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa fue una de las características que tenía el pueblo de Israel a lo largo, ¿cierto?, de toda su historia. Y Dios, por medio de los profetas, le hablaba al pueblo de Israel un llamado al arrepentimiento, un llamado, ¿cierto?, a obedecer al Señor, a volverse a los mandamientos del Señor. Y muchas veces el pueblo no hacía caso a sus profetas, ¿cierto?, y seguía viviendo en total desobediencia. La pregunta que nosotros podemos para la iglesia en este tiempo es: ¿y cuál será la mirada, cierto, que tiene Jesús, o cuál será la mirada que tiene Dios el Padre para con nosotros? ¿Ya? Si el Señor mirara nuestras vidas, ¿qué es lo que diría de nosotros? Nos diría que somos hijos obedientes, nos diría que somos siervos fieles, nos diría el Señor que somos hijos conforme a su corazón, que somos una iglesia sana, que somos una iglesia obediente, que se esfuerza por guardar la palabra, o que somos una iglesia desobediente, ¿ya? Porque el Señor, mi querido hermano, sigue mirando, ¿ya?, en este tiempo a su pueblo. Y hoy en día el Señor pone su mirada sobre la iglesia. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que Jesús está en medio de la iglesia, mirando la vida, el comportamiento y las actitudes de cada una de las iglesias. Y hay cosas que el Señor les alaba, y también hay cosas que el Señor les critica, ¿cierto? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Entonces, mis queridos hermanos, qué importante es poder detenernos un poco, ¿cierto? Y pensar en cuál es la mirada, ¿cierto?, que tiene Dios sobre nosotros. Lo segundo es que Dios le pide algo al profeta, ¿ya? Dios le pide al profeta Ezequiel que dramatizara la profecía. Le dice a Ezequiel: mira, toma enseres, ¿cierto?, como de viaje, toma tus cosas, arréglalas, ¿cierto?, y sal de noche a un agujero en la pared, ¿ya? Y después que haga ese agujero, sale y después vuelve a entrar. Y cuando hagas todo este drama que yo te pido que hagas delante de los ojos del pueblo, vas a captar la atención de las personas que están mirando, ¿cierto?, esta profecía dramatizada.
La profecía, mi querido hermano, ¿en qué consistía? La profecía, ¿cierto?, que ustedes pueden leer en todo el capítulo 12 después con más tiempo, consistía en que Dios estaba advirtiendo sobre la caída de Jerusalén. Jerusalén, ¿cierto?, estaba siendo asediada, los judíos, ¿cierto?, estaban resistiendo, pero Dios estaba profetizando de que Jerusalén iba a caer finalmente. Y este que iba a salir escondido del pueblo por la noche, por un agujero de la pared, estaba hablando la profecía del rey Sedequías, quien era el gobernante en ese tiempo en el pueblo de Judá, ¿ya? Entonces Dios le pide a Ezequiel dramatizar la profecía, mostrar lo que iba a suceder con Jerusalén y lo que iba a suceder, ¿cierto?, con el rey Sedequías, ¿ya? Alguna forma, mi hermano, trayendo la palabra, ¿cierto?, para nuestro tiempo, cuando nosotros vemos en la Escritura, ¿cierto?, que Dios quiere transmitir su mensaje, nosotros encontramos de que Dios, en el libro de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿cierto?, en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Obviamente nosotros entendemos que la forma más clara siempre que tiene Dios para entregarnos su mensaje es por medio de la palabra, la Santa Biblia, la Escritura, ¿cierto? Esa es la forma más clara y la forma que no tiene error, ni falla, ni hay equivocación, ¿cierto? Es la palabra. Pero Dios también habla de muchas formas y de diversas maneras. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento le habla al pueblo y le dice, mira, yo levantaré profetas en medio de ti, así como a Moisés yo levantaré profetas también que hablen la palabra, ¿cierto? Pero todo lo que digan debe ir de acuerdo, ¿cierto?, a lo que está escrito en la Escritura. Dios también, mi hermano, ha hablado por medio de sueños, por medio de profecías, por medio de visiones. Nosotros esto lo podemos ver, ¿cierto?, en la vida del profeta Ezequiel, que Dios le mostraba visiones, ¿cierto?, cuando él muchas veces estaba orando o venía la gente a pedir una profecía, ¿cierto?, una palabra de Dios, Dios le daba una visión para que él pudiera entregar al pueblo. Dios ha hablado por medio, ¿cierto?, de muchas formas, de muchas maneras. Y la pregunta es que nosotros tenemos para el día de hoy, ¿cierto?, es cómo nosotros podemos llevar la palabra de Dios a nuestra sociedad ahora en el momento actual en que nos encontramos, ¿ya? Mis queridos hermanos, hay en la Biblia lo que se dice, hay una multiforme gracia de Dios en la cual los dones del Espíritu pueden ser trabajados y pueden ser ministrados. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si nosotros pensamos en cómo poder llevar la palabra, ¿cierto?, a la sociedad hoy en día, nosotros podemos ver el método bíblico, ¿cierto?, que está en la Escritura, que cuando Jesús pedía que fueran a predicar, los discípulos lo enviaba de dos en dos a predicar la palabra. También vemos en la Biblia de que muchas veces se predicaba, por así decirlo, al aire libre, ¿cierto?, con un mensaje masivo. Pero también, mi hermano, hay una multiforme forma, valga la redundancia, de poder llevar el mensaje de una forma relevante a la sociedad hoy en día. Por ejemplo, mis queridos hermanos, usando las redes sociales, ¿ya? Nosotros que vivimos en este tiempo, iglesia de este tiempo, ¿cierto?, iglesia actual, nosotros tenemos un campo ancho y abierto para poder llevar el mensaje, ¿cierto?, a nuestro contexto, a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, familiares, conocidos por medio de las redes sociales. Quizás, mi querido hermano, hay personas, ¿cierto?, que va a costar ir a predicarle persona a persona, ¿ya? Pero si uno le comparte, ¿cierto?, un mensaje de la palabra, la predicación del domingo por medio de un WhatsApp, o uno lo comparte por medio de su Facebook, hay muchas personas, ¿cierto?, que ven esos videos y pueden ser también alcanzadas por medio de la predicación de la palabra del Señor. A nosotros, mi hermano, nos ha pasado, por ejemplo, en este tiempo que hemos ido a lugares y nos dicen, hermano, estoy viendo, ¿cierto?, los estudios, estoy viendo las predicaciones que ustedes suben, que ustedes comparten, han bendecido nuestra vida, y nosotros no alcanzamos muchas veces a dimensionar el impacto que puede tener el llevar el mensaje de esta forma. Por ejemplo, volviendo al texto bíblico, Dios le pidió a Ezequiel que dramatizara el mensaje. ¿Por qué le pidió Dios, hermano, que dramatizara el mensaje? Si Ezequiel podía simplemente haberse parado y haber dicho, esto dice el Señor, Dios dice esto, Dios ordena esto, Jerusalén va a caer, van a tomar al rey, ¿cierto? Y pudo haber entregado la profecía quizás como lo entregaban todos los demás profetas. Pero Dios quiso que Ezequiel dramatizara el mensaje. ¿Para qué?
para que tuviera una mejor aceptación en el pueblo, ellos captaran, ¿cierto?, el mensaje, captara la atención del pueblo, para que ellos pudieran estar pendientes a la profecía del profeta. Otra forma, mi hermano, que nosotros tenemos, por ejemplo, para poder llevar el mensaje hoy en día a nuestro contexto, ¿cierto?, inmediato, es por medio quizás de una actividad social, una intervención urbana, ¿ya? ¿Cuántas veces, mi hermano, nos ha pasado a nosotros que hemos ido quizás a un lugar a tomar la presión, a medir el azúcar, ¿cierto?, a compartir un alimento no perecible o cualquier cosa, ¿cierto?, que lo unimos con la acción social, y eso capta el interés de las personas que nos rodean, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos estar pensando, mi hermano, en cómo poder llevar el mensaje a nuestra comunidad de una forma que capte su atención, ¿ya? De una forma bíblica, obviamente, ¿cierto? Una forma bíblica, no, acá no se trata de hacer cosas que vayan en contra de la palabra, pero sí ocupando las herramientas, los métodos, los tiempos que Dios nos permite vivir en el ahora, en el presente, ¿ya? Bien, Dios le explica a mi hermano también, ¿cierto? En el capítulo 12 vemos de que, si nosotros seguimos leyendo, Dios le explica la profecía a Ezequiel. Cuando Dios le pide a Ezequiel, mira, Ezequiel, tú tienes que hacer esto, toma los enseres, haz una abertura en la pared, sal por el agujero en la pared, vuelve a entrar. Le ha dado mayor explicación a Ezequiel de lo que tenía que hacer, pero después que Ezequiel cumple en obediencia a lo que Dios le pidió, Dios, cierto, le explicó después lo que él le había mandado hacer al profeta. Dios le explicó a Ezequiel por qué le pidió hacer eso. Y esta señal, cierto, como dijimos, iba a despertar el interés de su audiencia. Esta señal, cierto, iba a suceder dentro de un breve tiempo en Jerusalén y tendría cumplimiento, y las personas que estaban en el cautiverio junto con Ezequiel se darían cuenta, cierto, de que era una palabra del Señor. Para ser usado, mi hermano, este es el principio bíblico, para ser usado por Dios, nosotros debemos trabajar bajo la obediencia, ¿ya? Hay quizás cosas, mi querido hermano, que nosotros, Dios nos pide hacer, ya por medio de su palabra, que muchas veces quizás nosotros no vamos a entender a primera, ¿ya? No vamos a captar a primera o a entender, ¿cierto? ¿Por qué el Señor, por ejemplo, nos pide, por poner un ejemplo solamente, por qué el Señor nos pide salir a evangelizar si el Señor en su palabra dice de que Él va a añadir a la iglesia los que Él quiere salvar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? ¿O por qué Dios nos pide ir a predicar la palabra si la palabra del Señor dice de que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae a tierra, ¿cierto?, si no es la voluntad de Dios nuestro Padre? ¿O por qué Dios nos pide ir a compartir el Evangelio, ¿cierto? Si Dios es todopoderoso y si Él quiere salvar un alma, puede aparecérsele como se le apareció al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco a buscar cristianos. Quizá hay cosas, mi hermano, que nosotros no vamos a entender, ¿cierto?, de primera, pero si nosotros vivimos bajo la obediencia a la palabra del Señor, Dios a su tiempo nos va a revelar y nos va a mostrar, ¿cierto?, cuál era su perfecta voluntad. Y en el plan de Dios, Dios nos pidió a nosotros compartir el mensaje, ¿ya? Siendo que Dios tiene el poder de escribir el Evangelio en las nubes, mis queridos hermanos, siendo que Dios tiene el poder, ¿cierto?, de aparecérsele a cualquier persona en un sueño o en camino donde vaya la persona, pero Dios nos pidió hacer esta tarea, ¿ya? Y Dios a su tiempo nos va a explicar por qué nos pidió ser parte, ¿cierto?, de la tarea de poder ganar almas, siendo que Él pudo haberlo hecho sin intervención nuestra, ¿ya? Dios, hermano, a su tiempo nos hará entender todas las cosas como a los discípulos. Dice la palabra del Señor de que los discípulos, cuando no entendían algo, después el Señor en secreto les revelaba todas las cosas a ellos, ¿cierto? Ellos le preguntaban: Señor, y explícanos la parábola del sembrador. Y el Señor le decía: mira, el sembrador es el que predica el Evangelio. Hay diferentes tipos de terreno. El terreno representa los corazones. Ustedes van a salir a sembrar, se van a encontrar con diferentes tipos de personas, ¿cierto? Muchos los van a rechazar, muchos van a tener un fruto aparente, muchos van a estar un tiempo, después se van a ir, pero también van a encontrar gente fiel que reciba la palabra y va a permanecer. Dios a sus discípulos, ¿cierto? Jesucristo a sus discípulos le explicaba todas las parábolas, ¿ya? Y a las personas, ¿cierto?, que no se daban el tiempo de permanecer con Cristo, bueno, escuchaban la enseñanza, pero no escuchaban la explicación de la enseñanza. Entonces, si nosotros permanecemos en obediencia al Señor, en comunión con Dios, un día vamos a entender, ¿cierto?, todas las cosas.
El principio, mi hermano, ¿cierto? Para ir terminando ya el capítulo 12, el principio que yo les quiero compartir es el siguiente: que seamos siempre creativos y a la vez bíblicos para poder compartir el Evangelio. Mi querido hermano, no es un pecado ser creativo, no es pecado ser creativo, no es pecado, lo vuelvo a repetir, ser creativo, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que es como que dijera, mira, si Dios nos mandó de dos en dos, ¿cierto?, a predicar, no hay otro método para predicar. Y mi querido hermano, nosotros debemos leer la Biblia y entender, ¿cierto?, de que hay un fondo que es el evangelismo, pero hay muchas formas de poder evangelizar y de compartir la palabra en estos tiempos. Por ejemplo, mi hermano, yo el otro día estaba acá sentado, me estaba tomando un matecito, ¿cierto?, y de repente siento como un ruido, ¿cierto?, un bullicio en el pasaje. Iban los hermanos de la otra iglesia, iban marchando, ¿cierto? Ellos estaban llevando el evangelio con guitarras, con banjo, con tambores, con un estandarte, iban predicando. Y yo simplemente los miré y, qué bien que los hermanos estén predicando. Pero quizás, mi hermano, en nuestra identidad como iglesia de Dios, Dios nos manda a predicar el evangelio. Lo vamos a hacer de igual forma. Pero quizás no vamos a salir, hermano, a marchar, ¿cierto?, llevando la palabra, porque ese método lo usan ellos. Quizás nosotros, ¿cierto?, nos vamos a parar en una esquina a entregar tratados. Quizás, ¿cierto?, cuando alguien tenga una necesidad y nos pida ir a un hospital, ir a una cárcel, ir a un hogar, ir a visitar a alguien, quizás vamos a acceder y vamos a ir, y por ese método vamos a ganar personas, ¿ya? Entonces, las formas pueden cambiar, pero el fondo, que es ganar almas y es llevar el mensaje del evangelio, nunca va a cambiar. Y en este tiempo, mi hermano, podemos ser creativos para poder llevar la palabra. Imagínense, mi hermano, yo le pongo un solo ejemplo. Yo muchas veces vengo de mi trabajo en las mañanas, ¿cierto?, cuando salgo de mi trabajo, y veo una multitud de jóvenes estudiantes en la esquina. Y a mí siempre, mi hermano, ¿cierto?, se me ha pasado por mi mente y por mi corazón y decir, ¿y por qué no quizás, no sé, el primer lunes, ¿cierto?, cuando me paguen mi sueldo, quizás comprar una caja con bonobón, ¿cierto?, corchetearle un tratado bíblico con la dirección de la iglesia, con un mensaje, e ir a entregarle a todos esos jóvenes estudiantes y decirle, mira, hay un Dios que te ama, que tenga una linda semana, que te vaya bien en tus estudios, Dios quiere que tú salgas adelante en la vida, esfuérzate, sé valiente. Hay muchas formas, mi hermano, de compartir el evangelio, ¿cierto? Y uno debe ser creativo para poder llegar, ¿cierto?, a la sociedad actual, así como lo fue Ezequiel, como Dios le pidió a Ezequiel que él fuera para poder llevar el mensaje a los que estaban cautivos, ¿cierto?, ahí en Babilonia. Amén. Capítulo 13, mi hermano. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Ya? Mis queridos hermanos, acá Dios le pide al profeta Ezequiel que lance una profecía, ¿cierto?, de juicio y confrontadora contra todos aquellos falsos profetas que toman el nombre de Dios en vano para hablar cosas que Dios nunca le ha pedido que hablen. ¿Ya? ¿Qué pasa con los falsos profetas? Falso profeta, mi hermano, es todo aquel que habla, ¿cierto?, en nombre de Dios, cosas que Dios jamás le ha pedido a la persona que hable, ¿ya? O que se desvía totalmente del mensaje de Dios para profetizar y hablar que van fuera de la voluntad del Señor, y que de ciertas personas que tienen esas falsas profecías. Mi querido hermano, en la historia del pueblo de Israel, Israel siempre luchó con esto, con los falsos profetas. Usted puede ver, ¿cierto?, desde los libros de Moisés, ¿cierto?, desde el Pentateuco mismo, cuando Dios levanta a Moisés y Dios por medio de Moisés le dice, mira, cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños, ¿cierto?, y hablare al pueblo y dijera, mira, esto dice el Señor y todo, y si te instare a adorar a otros dioses, es Dios que te está probando, el tal profeta es un falso profeta, el tal profeta en el Antiguo Testamento no debía vivir. ¿Ya? Profeta que hablar en nombre de otros dioses, y un profeta que hablare palabras, ¿cierto?, que Dios no le había mandado y la palabra no se cumpliría, ¿cierto? Ese profeta también Dios le dice al pueblo, no tengan miedo de tal profeta.
Dios por medio de Moisés, mi hermano, desde que fundó al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios siempre le advirtió al pueblo de los falsos profetas. Cuando Dios habla algo, la profecía de Dios se cumple. Cuando Dios profetiza algo, ¿cierto? Esto debe ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la Biblia, ¿cierto? En Primera de Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere esto? A la Santa Escritura, ¿ya? La Biblia es la palabra profética más segura. Y si alguien habla, hermano, ¿cierto?, en nombre de Dios, porque la Biblia también habla, ya trayendo la palabra para nuestro tiempo en el Nuevo Testamento, la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12 de que hay dones de profecía también. Si alguien habla, debe hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Si alguien dice, mira, esto dice el Señor, ¿cierto?, y párense todos de cabeza y tírense del puente para abajo, usted obviamente se dará por entendido de que ese no es el Señor el que le está mandando eso, ¿ya? Porque sería antibíblico, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel siempre luchó con los falsos profetas. Ustedes recordarán en los estudios de Jeremías, ¿cierto?, que cuando Jeremías dijo el pueblo va a ser llevado en cautiverio 70 años, se levanta un tal Ananías, ¿cierto?, y dice, mira, yo rompo el yugo del cautiverio y los que fueron llevados van a volver pronto y todo el tema, ¿ya? Una falsa profecía. Y Dios, ¿cierto?, por medio del profeta Jeremías confronta a este falso profeta y le dice, mira, por cuanto hiciste errar al pueblo, dentro de un año tú morirás. Así también encontramos en la Biblia otras historias, cuando Acab quería ir a la guerra, ¿cierto?, y él dice, mira, hay un profeta que a mí no me gusta consultarlo porque siempre que me habla lo que a mí no me gusta oír. Pero dice de que acá, ¿cierto?, cita a todos los profetas que tenía, los falsos profetas, como 400 y tantos profetas, todos hablando, no, acá te va a ir bien en la guerra, va a vencer y todo en el tema. Y había un solo profeta, de entre 400 y tantos profetas, un profeta nomás que decía la verdad. Y la profecía de ese profeta se cumplió, ¿ya? Entonces, mi hermano, el pueblo de Israel siempre luchó con esto. Cuando Elías, ¿cierto?, confrontó a los profetas de Balaam, ¿cierto?, de Baal, perdón, y cuánto que se llama, y los profetas ahí danzaban y profetizaban y decían, ¿cierto?, y querían hacer llover y todo el tema para quemar el holocausto. Un solo profeta contra cuántos falsos profetas, ¿ya? Entonces, en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia, mi hermano, siempre se han levantado falsos profetas, falsos maestros y falsos profetas, hombres y mujeres que hablan en nombre de Dios cosas que Dios no ha mandado, enseñanzas que no están en la Escritura y que desvían al pueblo de la verdadera adoración al Señor. Muchos falsos profetas, ¿cierto?, le habían dicho al pueblo, ¿cierto?, de que en realidad el cautiverio iba a durar poco y el cautiverio la gente iba a volver, ¿ya? Y la gente muchas veces creía en estas falsas profecías y rechazaban las verdaderas profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los verdaderos profetas, ¿cierto?, que Dios mandaba hablar a su pueblo. Y es muy parecido a lo que pasa hoy en día, ¿cierto?, cuando se levanta algún falso maestro y empieza a enseñar de que, mira, de que Dios te ama, ¿cierto?, no importa si tú vives en pecado o sigues haciendo lo malo, que al final va a ir al cielo igual, aunque tú vivas en pecado. Mi hermano, yo, por ejemplo, por contarles solamente una experiencia, una vez conversaba con una persona y la persona me decía de que uno, si estaba en adulterio, en fornicación, no importaba, porque uno al haber entregado su vida a Cristo perdonaba a Dios todos los pecados y uno se iba directo al cielo, ¿ya? Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente, ¿cierto?, en 1 Corintios, en el libro de Apocalipsis, de que ningún adúltero ni un fornicario entrará al reino de los cielos, ¿ya? Y así, mi hermano, le podría citar muchos ejemplos de falsas profecías, ¿cierto?, de falsas manifestaciones del Espíritu, cuando la gente habla o hace cosas que van en contra de la palabra. Hace tiempo atrás, un falso maestro, ¿cierto?, igual empezó a decir de que no importaba si uno se suicidara, ¿ya? Si tú te suicidas, ese no es el pecado imperdonable y Dios te perdona igual. Y si un cristiano se suicida, va al cielo igual. Hermano, eso es un tremendo error doctrinal. Es una tremenda herejía que dice la persona. Porque la Biblia dice claramente que ningún homicida, ¿cierto?, va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si uno se quita la vida a sí mismo, uno está atentando contra su vida. Una persona que se suicida, mi hermano, por escapar de los problemas ya actuales que tiene,
pensando de que va a ir a una mejor vida, ¿cierto? Porque se entregó al Señor y como Dios perdona todo pecado, me suicido y me voy directo al cielo. Mis queridos hermanos, esa persona no es salva, ¿ya? En ese caso, Judas sería salvo, mis queridos hermanos, porque dice que Judas fue arrepentido, entregó las piezas que robó y fue y se ahorcó. En ese caso, Judas estaría en el cielo. Entonces, mis queridos hermanos, se da cuenta los errores a los que puede llevar una falsa enseñanza, una falsa interpretación de la palabra, una falsa profecía, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos tener cuidado con todas estas cosas. Y todas las cosas juzgarlas a la luz de la palabra. Dios nos dice por medio de la Escritura, no crean a todo espíritu, juzgad los espíritus. No es malo, mi hermano, discernir. Dice la Biblia, no menospreciéis las profecías, pero tampoco, mi hermano, podemos ser tan ingenuos, ¿cierto?, de creer cualquier cosa que una persona se levante a profetizar o a hablar en nombre de Dios y creer a cualquier cosa, ¿cierto? Uno tiene la palabra del Señor para discernir lo que Dios nos dice por medio de la Escritura, ¿ya? Bien, la Biblia dice, mi hermano, de que Dios no dará por inocente a quien tome su nombre en vano, para mentir en nombre del Señor. Y es una tremenda responsabilidad, mi hermano, decir, mira, esto dice el Señor, Dios dice esto, o Dios me habló y Dios dijo esto. Porque si uno está tomando el nombre de Dios en vano, mi hermano, Dios nos va a pedir cuenta de aquello, ¿ya? Mi querido hermano, yo he estado en lugares, ¿cierto?, donde muchas veces se levanta un hermano y empieza a hablar, mira, esto dice el Señor, esto dice Dios y qué sé yo, y cosas, mi hermano, que no tienen fundamento bíblico, fundamento escritural. Y esas personas Dios un día le va a pedir cuenta, ¿ya? Entonces, nosotros no debemos ser incrédulos, pero tampoco debemos ser, ¿cierto?, personas que si se levanta cualquier hombre o cualquier persona, aunque tenga señales, mi hermano, ¿ya?, aunque tenga señales, si no va de acuerdo a la palabra del Señor, uno, ¿cierto?, tiene que dudar seriamente de aquellas manifestaciones, ¿ya? Por más que hayan señales, mi hermano, es cosa de que usted investigue solamente un poco en internet y se encontrará con muchas rarezas que hoy ocurren en el nombre del Señor o en el nombre del Espíritu Santo que no tienen fundamento bíblico. Desde la gente que le hace llover oro del cielo, que le hacen caer diamantes, desde la gente, ¿cierto?, que hacen manifestaciones que la gente empieza con la borrachera espiritual, o que la gente empieza, ¿cierto?, a aullar como perro, o a revolcarse en los suelos, ¿cierto?, supuestamente llenos, embriagados con el Espíritu Santo. Hermano, nosotros tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar y creer lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, ya, lo que la Escritura dice, ya, y obviamente filtrar todo por medio de la palabra. Jesús dijo que ¿cómo conoceríamos a los falsos profetas? ¿Cómo los conoceríamos, mi querido hermano? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces, mi hermano, por más que un pastor o un ministro hable, hermano, como los dioses, ¿ya?, tenga señal, hermano, pero portentosa, si esa persona no tiene un fruto de que demuestre ser un ministro del Señor, una persona conforme al corazón de Dios, una persona sincera, íntegra, que ame a Dios, que viva en santidad, mi hermano, por más que predique con lengua de oro o por más que tenga muchas señales, puede ser un falso maestro, un falso ministro con un poder engañoso que puede estar engañando a muchos. Puede ser un lobo disfrazado de oveja para engañar a muchas personas, mis queridos hermanos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos, mi hermano, que el Señor nos pide para reconocer a los que son hijos de Dios, a los que no son hijos de Dios, a los que son verdaderos profetas o a los que son verdaderos maestros? ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo que usted encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mi querido hermano, esos son los frutos que debe haber en un ministro del Señor, en una mujer de Dios, si ministra o enseña o profetiza en el nombre del Señor. Si es una persona, mi hermano, que se pone a profetizar, ¿ya?, y está llena de rencor, llena de envidia, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de hechicería, que se anda viendo el tarot, que una pila de cosas, hermano, que son las obras de la carne, usted tiene toda la licencia para dudar. Hay licencia, mi hermano, para dudar, ¿ya?, y no ser ingenuo. Como cristianos, ¿cierto?, somos llamados a examinarlo todo, ¿ya?, a examinar las profecías a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña.
Y mi querido hermano, otra cosa, la tarea principal que tienen los profetas es llevar al pueblo a una verdadera adoración a Dios, llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento ante el Señor. Cuando usted lee la Biblia, mi hermano, ya, vea la Biblia, vea la Escritura, cuando usted vea la palabra, los profetas del Señor nunca le profetizaron de casa, ni de auto, ni de hacerlos ricos, ni que Dios, cierto, iba a sanar todas las enfermedades, tampoco, mis queridos hermanos, ya. Los profetas de Dios siempre buscaron, en primer lugar, el bienestar espiritual de la persona, que la persona se reconcilie con Dios, que la persona sea sana espiritualmente, primeramente ante los ojos del Señor, que la persona viva una vida en integridad, en santidad, que se arrepienta de sus maldades, de sus pecados. Ese es el mensaje de los verdaderos profetas de la Biblia, ¿ya? Y hoy en día, lamentablemente, en los tiempos que vivimos, usted, cosa de que busca un poco en TikTok, en Internet, ¿cierto? Hay muchos que dicen esto, dice el Señor, que Dios te quiere dar un nuevo Lamborghini, un nuevo auto, una nueva joya, una nueva casa, mis queridos hermanos, y no le hablan a la gente de la santidad, de la integridad, de guardar la palabra, de comprometerse, de hacer bien las cosas, de vivir en santidad, de dejar de pegarle a la mujer, de dejar de adulterar con el vecino. No le hablan de esas cosas, mi hermano. Le profetizan puras mentiras a la gente, y la gente, ¿cierto? Como le gusta que, como dice la palabra en primera de Timoteo, ¿cierto? Que le hagan cosquillas en el oído, ¿cierto? Dice, se amontonarán falsos profetas, ¿cierto? Que con sus palabras lisonjeras harán cosquillas en el oído, harán carcomer el oído, ¿cierto? La gente le gusta escuchar esas cosas, ¿cierto? Puras bendiciones, que todo va a estar bien, que Dios te ama, ¿cierto? Incondicionalmente, a pesar de que tú vivas como el diablo, Dios igual, ¿cierto? Te sigue amando igual, y no importa si tú ya eres salvo, ya. Y no, mi querido hermano, Dios también, ¿cierto? Es un Dios que nos pide santidad, que nos pide integridad, que nos ama, ¿cierto? Pero también nos pide un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un compromiso con el Señor. Y muchas veces cuando a uno le toca hacer la pega de profeta y de decirle al hermano, mira hermano, esto dice el Señor, hay que ordenarse en esto, hay que hacer esto otro, hay que guardar la palabra en esto estás fallando. Muchas veces a los verdaderos profetas, cuando hablamos, a la gente no les gusta, o a los verdaderos maestros, cuando hablamos, enseñamos, a las personas no les gusta, ¿cierto? Que los confronten con su realidad, ¿ya? Bien, terminamos el capítulo, ¿cierto? 13. Veamos ahora, ¿cierto? Lo que dice la palabra en el capítulo 14. Condenación a la idolatría. Capítulo 14 del versículo 1 al 5 dice así: vinieron a mí, ¿cierto? Vinieron a Ezequiel algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolo en su corazón y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblale, por tanto, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto ídolo en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Amén. ¿Qué es lo que había sucedido en esta escena? Los ancianos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, o los gobernantes, o los líderes, o los dirigentes del pueblo de Israel, en otras palabras, habían ido, ¿cierto?, al profeta Ezequiel en busca de un consejo del Señor, en busca de una palabra del Señor. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: mira, estos hombres, estos líderes, estos gobernantes, estos que están encargados de llevar justicia al pueblo o de guiar al pueblo, ¿cierto?, conforme a mis mandamientos, tienen ídolos en su corazón. Y cuando la cabeza está mal, mi hermano, el resto del cuerpo también anda mal, ¿ya? Entonces Dios primeramente le dice: mira, hay idolatría en estos hombres. ¿Qué es lo que es la idolatría? La idolatría, mi hermano, se describe como amor, ¿cierto? Amor, adoración, veneración por algo o alguien que no es Dios, ¿ya? Cuando hay más fidelidad a algo o a alguien que no sea Dios, y Dios empieza a ocupar un segundo, un tercer, un cuarto lugar, ¿cierto?, en la vida de la persona. ¿Qué es lo que había ocurrido, ¿cierto?, en los tiempos bíblicos? Uno de los grandes problemas, ¿cierto?, que tenía el pueblo de Israel es que en su vida siempre ellos habían adorado ídolos, ¿ya? En los tiempos bíblicos adoraban otros dioses, ¿ya? Dios le había dicho
de hecho, en los 10 mandamientos, mi hermano, de que ellos no tendrían dioses ajenos. Dios le dice, ni aún en tu boca se nombrarán los nombres de los otros dioses, ¿ya? Pero el pueblo de Israel siempre había tenido otros dioses, que Baal, que Astarot, ¿cierto? Que Moloc, que a una pila de dioses de los pueblos paganos, ¿cierto? Que vivían alrededor del pueblo de Israel. Dioses, mi hermano, que muchas veces pedían hacer cosas que iban en contra totalmente de la palabra, que practicaban, ¿cierto? Dentro de los rituales que ellos hacían, la hechicería, la prostitución sagrada, ¿cierto? Para ellos, donde tenían sacerdotisas dedicadas a ejercer la prostitución a tales dioses, donde sacrificaban a los hijos, ¿cierto? Ante los dioses, ¿cierto? Los quemaban vivos, y una serie, hermanos, de actividades, de rituales que iban en contra de la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Israel se caracterizó por tener ídolos, ¿cierto?, en su corazón. Y el gran problema es que muchas veces los dirigentes del pueblo de Israel, incluyendo los reyes, ¿cierto?, incluidos los reyes, eran aquellos que promovían la idolatría, mi hermano, en el pueblo de Israel. Y esto comienza con un hombre, ¿cierto?, que la Biblia lo describe que fue el hombre más sabio de su tiempo, ¿ya? Pero que finalmente se anduvo desviando por su amor a las mujeres extranjeras, y él mismo empezó, ¿cierto?, a promover o a permitir la idolatría, ¿cierto?, para que sus mujeres empezaran a adorar otros dioses dentro del pueblo de Israel. Aunque tenían el templo de Jehová, empezaron a construir otros templos. Ese hombre fue Salomón, mis queridos hermanos, ¿ya? Salomón, como tenía mujeres de otros pueblos, permitió que ellas edificaran templos a los otros dioses, y desde allí para adelante, después de Salomón, ¿cierto?, cuando se rompe el reinado con Roboam, el reino del norte siempre adoró a otros dioses, ¿cierto? Siempre hizo cosas en contra de la palabra, levantó becerros de oro y todo el tema, y siempre se desvió de la verdadera adoración a Jehová. Y en el reino del sur hubieron algunos reyes buenos, por ejemplo Ezequías, Josías, ¿cierto?, que ellos trataron de volver al pueblo a la verdadera adoración al Señor. Pero también hubieron reyes muy malos como Manasés, mi hermano, que metieron la idolatría, la hechicería, que metieron la adoración a otros dioses, sacrificios de cuantas cosas, mi hermano. Entonces los reyes, los encargados de dirigir y gobernar al pueblo en la voluntad del Señor, fueron ellos mismos los que promovieron, ¿cierto?, la idolatría a estos falsos dioses, a los dioses de pueblos vecinos. La adoración, ¿cierto?, a estos dioses incluía ritos y prácticas prohibidas, mi hermano, totalmente por la ley de Moisés. Por este pecado, ¿cierto?, Dios disciplinó al pueblo de Israel por el pecado de la idolatría y de todas esas cosas. Entre todos los pecados que el pueblo cometía, Dios disciplinó al pueblo de Israel por estos pecados. Algunos, ¿cierto?, de los que practicaban estos cultos paganos eran los gobernantes, los líderes y aún los mismos sacerdotes. Usted lo vio en los capítulos anteriores del libro de Ezequiel, cuando Dios en visión lleva a Ezequiel al templo, y aún dentro del templo ellos tenían imágenes pintadas en el templo y gente que adoraba a otros dioses. Aún los mismos sacerdotes, mis queridos hermanos, ya gente que era líder en llevar al pueblo a la verdadera adoración. Por eso el líder, mi hermano, es la clave, o el líder es el clavo. Si el líder está turbado, todo el pueblo va a andar turbado. Trayéndolo en este tiempo, si el pastor, mi hermano, enseña mal, si el pastor está turbado, si el pastor se desvía de la palabra, hace mucho mal y desvía a toda la iglesia también. Por eso siempre debemos orar, ¿cierto?, por los líderes que Dios ha puesto en la iglesia local, en la denominación, ¿cierto?, en personas en altos cargos, para que Dios les dé sabiduría para que hagan las cosas con integridad, mis queridos hermanos, ¿ya? Porque el que tiene el poder en el liderazgo, ¿cierto?, tiene la capacidad, hermano, de bendecir a muchos, o tiene la capacidad de desviar completamente a una iglesia, una congregación o a una denominación, ¿ya? Ahora, en este tiempo, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los ídolos que ponen las personas delante del Señor? Porque nosotros podríamos decir, bueno, yo no estoy adorando, ¿cierto?, ni a la Virgen María, ni estoy adorando ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni esos como adoran los católicos, ¿cierto?, que ellos tienen sus ídolos también. Pero, mi querido hermano, cualquier cosa que nosotros pongamos antes que al Señor en nuestra vida como creyente es un ídolo. Por ejemplo, si para nosotros, mi hermano, el dinero, ¿cierto?, es más importante que Dios, es un ídolo. Por eso Jesús dijo, no pueden servir a Dios y al dinero, ¿ya? O sirve a Dios o sirve al dinero, pero no puede servir a Dios y al dinero, ¿cierto? El dinero es un ídolo. Otro ídolo, mi hermano, el sexo, ¿ya? Los placeres.
Ya no se puede servir a Dios y a la misma vez querer vivir en la carne, en los placeres de este mundo, en un hedonismo, ¿cierto? Viviendo para la carne y satisfacer la carne. No se puede, mis queridos hermanos. O es Dios o son los placeres. La fama, mis queridos hermanos. No se puede servir a Dios y querer, ¿cierto?, ser famoso y querer prestigio y querer vivir como viven las estrellas de Hollywood, del mundo, ¿cierto? No, mi hermano. O es Dios en la vida del discípulo, o es vivir para el mundo, la fama, la riqueza, ¿cierto? Y las cosas de este mundo. Otro ídolo, mi hermano, puede ser el trabajo. No es malo trabajar, que se entienda. Dios nos dijo 6 días trabajarás, un día por lo menos me lo tienes que dedicar a mí. Pero ya cuando hay un ídolo en el trabajo y yo trabajo de sol a sol, de lunes a lunes, ¿cierto? Para tener una mejor posición social, para comprarme una casa más grande que la que tiene el vecino al lado, para cambiar el auto por uno mejor porque el vecino de al frente lo cambió, mi hermano, hay un ídolo en el corazón, ¿ya? Otro ídolo, mi hermano, puede ser la familia, ¿ya? Nosotros debemos amar a nuestra familia, obviamente a nuestra esposa, a los hijos, ¿cierto? A nuestra mamá, a nuestro papá. Nosotros debemos amar a nuestra familia, pero recuerde bien que la palabra del Señor también dice, el que ama a padre, madre, mujer o hijo, tierra o posesiones más que a mí, no es digno de mí. Y hay mucha gente, mi hermano, que pone a su familia en primer lugar antes que a Dios. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, uno tiene que ser sabio. Si tiene familia inconversa, obviamente uno tiene que compartir con ellos, no hacer lo que ellos hacen, darle ejemplo de cómo se vive la vida cristiana, pero en ningún momento esa familia te puede separar de tu salvación, porque si no te vas a perder tú y tu familia completa. Y mi hermano, la salvación finalmente es personal. Si tu esposo no quiere venir, si tus hijos no quieren venir, si tu sobrino no quiere venir, si tu hermano no quiere venir, ora por ellos, pero tú no puedes perder tu salvación por quedarte en la casa para poder, ¿cierto?, agradarle a ellos. Tú debes tener una relación personal con el Señor. Si tú pones a tu familia en primer lugar y dejas de venir a la iglesia, dejas de buscar a Dios, dejas de servir al Señor porque siempre estás mirando para el lado, ¿cierto?, para agradar al hombre o a la mujer, finalmente te puedes perder tú y toda tu casa, ¿ya? Así que, mi hermano, hay que ser equilibrado. Amemos a la familia, pero no perdamos, ¿cierto?, de vista lo que Dios nos pide en su palabra. Otro ídolo, mi hermano, en este tiempo pueden ser los predicadores, ¿ya? No, es que yo soy seguidor de tal predicador famoso, ¿cierto? Yo soy seguidor de esta denominación, de este predicador. Y mi hermano, y de repente, si el pastor dice, hermano, todos los suicidas van al cielo, ¿cierto? No, porque lo dijo tal pastor y porque un doctor en teología yo voy a creerlo y él está bien y la Biblia está mal. No, mi hermano, tenga cuidado. Ni un hombre, ni una mujer, ni un pastor, ni una pastora, ni un profeta, ni nadie, mi hermano, puede estar por sobre lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? El único digno de adoración y que debemos seguir ciegamente es Jesucristo y Él nos guía por medio de su palabra. Toda enseñanza que usted escuche, aún la enseñanza mía, mi hermano, que yo le doy en la iglesia y todo, siempre fíltrela por el orden de la palabra. Si hay alguna duda, alguna consulta, lo vamos a conversar. Yo con texto bíblico le voy a explicar por qué enseñé lo que enseñé, ¿cierto? Pero siempre usted tenga que la palabra de Dios tenga preeminencia en su vida cristiana, ¿ya? Así que cualquier cosa que pongamos antes que a Dios es un ídolo. Y la Biblia dice que ningún idólatra, mi hermano, tiene vida eterna en el cielo. Nadie que sea idólatra, que ponga su trabajo, el dinero, los placeres, la familia o cualquier cosa antes que a Dios, tiene vida eterna, ¿ya? Ezequiel como profeta debía responder a los dirigentes y hacerles ver su pecado, ¿ya? Así que esta profecía se la tuvo que entregar Ezequiel a aquellos dirigentes idólatras. Bien, mi hermano, último capítulo, capítulo 15. Dios le muestra a Ezequiel que Jerusalén es como una vid quemada, ¿cierto? Una planta, ¿cierto?, de uvas quemadas. Veamos lo que dice el 15 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomará de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá
más para obra alguna. Dios le muestra a Ezequiel, ¿cierto?, que Jerusalén es como una vid, una planta de vid quemada, ¿ya? Y le dice al profeta, ¿servirá para algo esta vid? ¿La madera de esta vid servirá para algo? Para nada puede ser útil. Mi querido hermano, es interesante, ¿ya?, notar de que muchas veces Dios habla de su pueblo como su viña, ¿ya? Esto Dios lo enseñó en el libro de Isaías, y Dios también habla de nosotros, mi hermano, como árboles frutales, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo dice la palabra en el Salmo 1, ¿cierto? Cuando el Señor dice, por los frutos los conoceréis, dando a entender que somos como árboles nosotros sus hijos, que damos fruto. ¿Y cuál es el fruto, mi querido hermano, que Dios espera? Dios espera que nosotros demos un fruto agradable delante de sus ojos, ¿ya? Que demos el fruto digno de arrepentimiento, que demos, por ejemplo, mi hermano, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Estamos dando el fruto del Espíritu o estamos dando los frutos de la carne? ¿Ya? Si nosotros analizamos nuestra vida, debemos entender lo que Dios nos pide, que demos del fruto del Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra que un árbol seco, un árbol malo, ¿cierto?, que no da buen fruto, no sirve más para nada, sino para ser cortado y echado en el fuego, ¿ya? Un árbol, hermano, que no da fruto, un árbol que da un fruto malo, no sirve más para nada. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor también dice, ¿cierto?, de que Él da un tiempo, ¿cierto?, esperando a ver si el árbol da algún fruto. Pero si el árbol es solamente hoja y apariencia y no tiene ni un fruto agradable delante de sus ojos, ese árbol está próximo a ser maldecido, ¿cierto?, y a dejar de existir. Entonces, mi hermano, nosotros trayendo la palabra para nuestro tiempo, Dios espera que nosotros seamos cristianos fructíferos. ¿Cómo podemos dar fruto delante del Señor estando conectados con Dios? El pueblo de Israel, lamentablemente, era como una vid quemada. Ya no servía para nada, no estaba dando fruto. Dios fue a buscar fruto, no halló nada de fruto, entonces Dios tuvo que ejercer su disciplina sobre ellos. Ya no servía para nada. Dios nos mira a nosotros, ¿ya? Y Dios quiere que demos fruto, ¿ya? Y que demos fruto agradable delante de sus ojos. A todo esto, mis queridos hermanos, cuando Dios ejerce su disciplina, nosotros debemos entender de que la disciplina de Dios es un acto de amor, ¿ya? Es un acto de amor porque Dios dice que al hijo que ama, lo corrige. También la disciplina es un acto de justicia de Dios, ¿ya? Porque Dios es justo y pagará a cada uno conforme a su obra, ¿ya? Dice la palabra. También, mi querido hermano, la disciplina es un acto de misericordia, porque dice la palabra que si uno se arrepiente de sus pecados, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, si tú pides perdón al Señor, Dios no ejerce su disciplina sobre ti, te perdona, porque es amplio en perdonar. Obviamente quizá uno va a tener que vivir las malas consecuencias de las malas decisiones que uno ha tomado, pero Dios también es misericordioso y puede quitarnos o prevenir todo el daño que podría haber venido sobre nosotros. La disciplina, mi hermano, es un acto también de la ira de Dios, ¿ya? Porque Dios está airado contra el pecado, ¿ya? A Dios no le agrada el pecado, no se goza de la injusticia ni de la maldad. Dios no se goza, hermano, cuando alguien mata a alguien, o cuando alguien roba, o cuando alguien miente descaradamente, o cuando hay fraude. Dios no se agrada de esas cosas. Entonces la disciplina es un acto también de la ira de Dios. Y nosotros debemos entender lo siguiente, mi hermano, ¿ya? No ver a un Dios castigador, ¿cierto?, que siempre está pensando en andar con un palo y pegándole a todos, ¿cierto? Pero tampoco podemos ver un Dios como el viejito Pascuero, ¿cierto?, que al final, a fin de año, todos reciben premios, ¿cierto?, aunque te hayas portado mal todo el año. Nosotros debemos tener un concepto equilibrado de Dios. La Biblia dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, bondad para los que permanecen fieles y severidad para con los que caen. Entonces, en la mirada que tenemos que tener de Dios debe haber un equilibrio. Amor, hermano, para los fieles y para los que se arrepienten, pero también, ¿cierto?, disciplina para aquellos que son infieles y se portan mal. Si Dios, mi hermano, no ejerciera disciplina, no existiría el infierno. El infierno es la última disciplina que Dios ejerce sobre el pecador, ¿ya? Cuando ya no se ha arrepentido durante toda su vida. Entonces, mi hermano, debemos tener este concepto equilibrado de Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, pero Dios es misericordia, ¿cierto? Dios se indigna contra el pecado, pero Dios se complace en perdonar. Un concepto equilibrado de Dios nos va a ayudar, hermano, a entender cuál es el carácter de Dios, ¿ya?
La historia de Israel, ¿cierto?, nos ayuda a poder vernos a nosotros mismos y ver cómo fue el trato de Dios para con su pueblo. Dios, mi hermano, en el capítulo, me parece, 25 de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel: mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si tú obedeces mi palabra, guardas mis mandamientos, andas en mi ley, me sigues y guardas mi palabra, yo te voy a bendecir, nadie te hará frente, te multiplicaré, te ayudaré y todo el tema. Dios promete muchas bendiciones al obediente. Pero si tú desobedeces mi palabra, vendrán sobre ti enfermedades, problemas, irá en cautiverio y todo el tema. Entonces la historia del pueblo de Israel nos ayuda a nosotros en este tiempo a poder entender el carácter de Dios, ¿ya? El amor de Dios, ¿cierto?, para con el pecador que se arrepiente y quiere obedecer al Señor, y también la severidad de Dios contra el pecador, ¿cierto?, impenitente, que quiere seguir viviendo en pecado y seguir haciendo las cosas a su manera y que no tiene en cuenta al Señor, ¿ya? Esta historia del pueblo de Israel nos ayuda a ver su carácter. ¿Qué fruto espera Dios de nosotros, mi hermano? Los frutos del Espíritu Santo, ¿ya? Y la pregunta, ya para ir terminando, ¿cierto?, es: ¿qué fruto estamos dando nosotros delante del Señor? ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos delante del Señor? Esperemos en el Señor que puedan ser, mis queridos hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Miren, Gálatas capítulo 5, mis queridos hermanos, y ya con esto, ¿cierto?, vamos a terminar. Le voy a leer el texto bíblico para que quede bien claro, ¿ya? Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Ponga atención, estas son las obras de la carne, ¿ya?, de las cuales Dios no se agrada. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿ya? Es decir, pueden haber más maldades que no están descritas entre todos estos versículos, ¿cierto? Y mire lo que continúa diciendo, dice: acerca de las cuales os amonesto, ¿cierto? El apóstol Pablo dice: si ustedes practican estas cosas, los amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿ya? Si un cristiano, o dícese cristiano, vive en la carne, con iras, con celos, con envidias, con contiendas, con borracheras, con orgías, con fornicación, con inmundicia, no heredará el reino de Dios. Por más que pase 50 años metido en una iglesia, si usted no ha nacido de nuevo y no ha renunciado a esto y no le pide a Dios que haga una obra, no podrá entrar en el reino de los cielos. Imagínense, hermano, es tremendo. Y dice: más el fruto del Espíritu es el siguiente, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es, versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿ya? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos unos a otros. Mis queridos hermanos, la lucha espiritual más grande que nosotros tenemos no es que usted se encierre en la pieza, ¿cierto?, toda una noche a luchar contra el diablo, contra el enemigo, haciendo guerra espiritual, reprendiendo espíritus malignos, ¿cierto?, o haciendo cosas raras, ¿ya? La lucha espiritual más grande que nosotros tenemos como hijos del Señor es poder morir a nuestra carne, a los deseos de la carne, a las pasiones de la carne. Y si usted, mi querido hermano, está luchando en alguno de estos pecados que nombra la palabra del Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día, ¿cierto?, para terminando el estudio, ponerse de rodillas, ¿cierto?, o en su corazón, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, mira, yo reconozco, esta es mi lucha, esta es mi debilidad, esta es mi tentación, este es mi pecado, Señor. Pero yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero condenar, yo no quiero pasar una eternidad sin ti, Jesús. Te pido perdón, Señor, por mi maldad, por mi pecado, por mi orgullo, por mi rencor, por mi envidia, por mi avaricia. No sé, mi hermano, cuál puede ser su pecado, ¿ya? No sé cuál puede ser su pecado con el cual usted está luchando, ¿ya?
Pero mi querido hermano, yo le hablo desde mi experiencia, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero perder, no me quiero condenar. Y hermano, pedir perdón al Señor eh, es lo más lindo, lo más hermoso que Dios nos permite hacer estando en vida, ¿ya? Porque después de muerto, mi hermano, ya no hay esperanza para la persona que parte sin el Señor. Así que si usted está luchando en algún área, ¿cierto? Cuando termine el estudio, dígale al Señor, mira, este es mi pecado, esta es mi maldad, estas son las áreas que me cuesta, mi lengua, Señor, no sé, mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis malas pasiones, Señor, mi, no sé qué pecado puede ser el que usted luche, mi hermano, ¿ya? Pero hoy es un buen día para reconciliarse con Dios y pedirle al Señor que empiece a trabajar en su vida y empiece a sacar toda esa basura, mi hermano, que cada uno de nosotros tiene, con la cual lucha, y Dios empiece a poner de su Espíritu Santo en nuestra vida y nos dé más amor, ¿cierto? Quizá en el proceso, como conversamos de repente con los hermanos, te va a tocar que quizás justo tú le pidas amor al Señor y vas a ir al trabajo y te va a tocar ese compañero conflictivo, complicado, que se va a reír, que se va a burlar, pero ahí uno va a tener que ejercitar el amor, ¿ya? Quizás tú le vas a pedir al Señor, ¿cierto?, más misericordia, y justo va a haber alguien en el trabajo que te vaya a ofender y no te pida perdón, pero ahí tú vas a tener que ejercer la misericordia, el amor, el perdón, ¿ya? Entonces, mi hermano, que Dios nos ayude a poder hacer morir la carne y empezar a vivir para el Espíritu. Que Dios les bendiga. Este es el estudio de hoy. Oramos al Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, por la enseñanza del día de hoy. Amado Señor, tú hoy nos hablas, Señor, de que podemos llevar el mensaje de diferentes formas, Señor, a nuestro contexto. El desafío es transmitir la palabra de una forma clara, entendible, de una forma que pueda captar la atención de los oyentes y darnos la sabiduría, el método, la estrategia, las formas para compartir el Evangelio. Padre, también oramos, Dios mío, que tú siempre nos dé el discernimiento para distinguir, Dios mío, lo que tu palabra dice, Señor, y discernir, Dios mío, cuando muchas veces se levantan otras voces de falsos maestros o falsos profetas que hablan en contra de lo que tu palabra enseña claramente, Señor. Padre Santo, también oramos, Dios mío, de que tú saques de nuestro corazón los ídolos, Señor. Si en nuestro corazón hemos puesto algo antes que a ti, Señor, amado Dios, haznos ver nuestro pecado y que podamos ser humildes, reconocerlo y sacar, Dios mío, todo ídolo que pueda haber en nuestra vida. Y también, Dios mío, que tú cuando nos mires puedas hallar fruto agradable delante de nosotros, el fruto de tu Espíritu Santo, y puedas hacer morir toda obra de la carne en nosotros, Señor, toda maldad, todo aquello que te desagrada, Señor, y pueda hacer crecer el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, que ninguno de nosotros se pierda, Dios mío. Sería muy triste, Dios mío, que habiendo entregado nuestra vida, habiendo sido bautizado, habiendo participado, Dios mío, de la adoración en el templo, un día estemos excluidos de tu presencia, Señor, por no arreglar cuentas contigo. Señor, límpianos de todo el pecado, la basura que pueda haber en nuestra vida. Saca toda nuestra maldad, Dios mío, de nosotros y haz crecer el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que podamos morir cada día a los deseos de la carne, Señor, y podamos vivir una vida en obediencia a tu palabra en el Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga.